Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con este tema de los ingresos familiares en México y estamos hablando con el doctor Marcelo de la Jara, director del CEI en el área de crecimiento económico y mercado laboral. Bueno, pues sobre este tema de pobreza, tú decías que, bueno, pues ciertamente con un incremento en precios, sobre todo de alimentos, perdón, y con ingresos que no están subiendo mucho, perdón, pues eso evidentemente hace crecer los niveles de pobreza, pero también se miden otras carencias, ¿no? Así es, la medición de la pobreza es multidimensional, ¿no? Tiene un componente ingreso, que es el que habíamos estado platicando, y tiene un componente que se llama de carencias. Técnicamente alguien es pobre si tiene un ingreso por debajo de alguna de las líneas de bienestar y más de una carencia social, ¿no? Las carencias hacen referencia, por ejemplo, a acceso a la salud, acceso a la alimentación, a la educación. Que no haya rezago educativo, ¿no? Exacto, tiene un nombre específico, rezago educativo, por ejemplo, acceso a servicios de salud, seguridad social. Algunas carencias tienen que ver con la calidad de los materiales de la vivienda o servicios que hay en la vivienda, etc. Entonces son 6 carencias que tienen que, también se cuentan a la hora de ver cuántos pobres hay. Entonces, el Coneval lo que hace es un trabajo muy importante de contar qué población tiene acceso o no a ciertos servicios o a ciertos derechos sociales. Y lo que se ve, lo que se vio en esta medición es que sigue mejorando el acceso en aquellos derechos sociales que están atados a algunos programas importantes, como el Seguro Popular, por ejemplo. La mayor afiliación al Seguro Popular ha ido reduciendo la carencia de acceso a servicios de salud, por ejemplo, de manera muy importante. Lo que sorprendió un poco fue que otros programas, por ejemplo la Cruzada contra el Hambre, no se hayan traducido en una mejora en la medición de la carencia por alimentación, que se ha quedado en alrededor de 20 tantos % de la población. Entonces, sin embargo, cuando luego se midió específicamente el impacto que tiene sobre el grupo que está siendo tratado, ahí sí se han visto mejoras importantes, ¿no? O sea, ahí queda como algo pendiente, que es cómo escalar de alguna manera el impacto de la Cruzada contra el Hambre para que tenga para que se refleje en los niveles agregados de carencia carencia por acceso a la alimentación. Entonces, como que en general las carencias se van reduciendo, algunas son más difíciles de reducir, ¿no? Como la del acceso a la alimentación, claro, por ejemplo. Entonces, el balance final de la medición de la pobreza es la pobreza más extrema, que tiene que ver mucho con las carencias, se reduce, mientras que la pobreza agregada, la que tiene que ver con ingresos más carencias, pues esa tuvo un aumento. Exacto. Y es interesante lo que mencionas, porque ha habido mucho que se ha dicho sobre la Cruzada contra el Hambre, si ha sido efectiva, si no ha sido efectiva. Entonces creo que lo pusiste muy claro, es decir, la carencia sobre acceso a la alimentación en lo general prácticamente no se mueve. Sin embargo, en aquellos lugares en donde, porque es un programa muy focalizado la Cruzada contra el Hambre. Así es. Es decir, se fueron por los municipios realmente más pobres, ahí intervienen, que es mucho un programa de coordinación de programas, más que dinero nuevo o cosas nuevas, de lo que se trata es de coordinar los programas que ya existen, y ahí sí varía el impacto, pero ahí sí hay un impacto positivo, digamos. Así es. Uno diría con eso, y ya para pasar a la parte de gasto, Marcelo, que quizás hace evidente lo que ya el Coneval ha dicho por mucho tiempo, que es que falta esa coordinación entre programas sociales, que unos hacen una cosa, otros otra, pero no se hablan entre sí, que el padrón de beneficiarios no es único y por lo tanto pues no se sabe si a uno se les da o no se les da, si hay duplicidad, si por lo tanto hay ineficiencia. ¿Qué nos están dando esos datos? ¿Qué pusieron al descubierto? Porque me parece que evidencian este tipo de fenómenos que, aunque ya se habían dicho, pues no habían sido cuantificados. Sí, sin duda. Yo creo que lo que más está dejando en claro esto es que si tomamos a la Cruzada contra el Hambre como un experimento, que no es tal porque la población está
muy focalizada, ¿no? Sí. en la población que más lo necesitaba. Lo que nos dice es que a la hora de pensar la política de desarrollo social lo que tenemos que hacer es simplificar, ¿verdad? O sea, simplifiquemos y tratemos de llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Por ejemplo, el SEI, en el SEI lo que pensamos es que la mejor herramienta para luchar contra la pobreza es un sistema de protección social universal, muy simplificado, pero con una muy buena cobertura y sólido financieramente, ¿verdad? Entonces, lo que hacen programas como la Cruzada contra el Hambre es mostrarnos que en el momento en que hay una mejor coordinación, hay grandes ahorros y hay mayor eficiencia para llegar a la gente. Entonces, es como una muestra de lo que sería tal vez tener un sistema de protección social mucho más coherente, consistente, sin duplicaciones, aprovechando los programas que se complementan. Es mucho más fácil reducir el hambre si al mismo tiempo se da atención médica, claro, ¿verdad? Y si se promueve la inserción laboral de las personas. Por ejemplo. Entonces, esas complementariedades tienen sinergias que tienen un impacto más que proporcional. Sí. Por ejemplo, sobre el gasto que se realiza en los programas. Ahí dan, digamos, como que queda clara cuál debería ser la función de la Secretaría de Desarrollo Social en ese sentido, digamos. No necesariamente erradicar la pobreza, porque eso depende de muchas otras cosas, que es como tiene su mandato, ¿no? Sino que en principio hacer coherente una política de desarrollo social, utilizando los instrumentos de que dispone, haciéndolo de manera efectiva, y bueno, eso va a mejorar las cosas, pero así la erradicación de la pobreza no puede ser a través de esos programas únicamente, ¿no? Yo creo que no. O sea, la erradicación de la pobreza es, dada la magnitud que tiene, la mitad de la población, básicamente, tiene que ver con un cambio pues, a gran escala. Y los cambios a gran escala no se pueden hacer con programas individuales. Bueno, pues ahí tenemos un tema que ha estado en el aire por un buen rato ya, y aunque se apaciguó, de todas maneras lo vamos a estar rumiando, ¿no? Yo creo, por un buen tiempo. Vámonos a los gastos, es decir, al gasto de la gente. Decíamos, bueno, el programa se llama ingresos de las familias, pero bueno, el ingreso se gasta en algo. No sé si quieres dar un panorama general de inicio sobre la parte de los gastos y cómo se comportan estos, qué sucede. Bueno, la gente obviamente gasta diferenciadamente, es decir, no es lo mismo la proporción del gasto que hace la gente cuando tiene pocos ingresos que cuando tiene muchos ingresos, en fin, cuéntanos un poco. Bueno, hay varias cosas que comentar. Sin duda, los datos de la ENIG actual no han sido novedad en el sentido de que, por ejemplo, la composición del gasto de los hogares por niveles de ingreso, ¿no? Los hogares, se sigue viendo que los hogares más pobres están gastando aproximadamente, voy a ponerlo a la composición del gasto como total del gasto monetario, más que como proporción del ingreso, ¿de acuerdo? Entonces, como proporción del gasto total que tienen, la parte que va destinada a alimentos sigue siendo la más importante entre los hogares más pobres. En el decil 1 se gasta por encima del 50% del gasto va destinado a alimentación, fuera y dentro del hogar, con una reducción muy importante del gasto fuera del hogar entre los más pobres en los últimos 2 años. Y obviamente a medida que nos movemos en el espectro de ingresos, esto se reduce hasta aproximadamente un 22% en los hogares más ricos, ¿no? En el decil 10 en promedio. Ahora, lo sorprendente del gasto en alimentos es que, y coherente con el deterioro que hubo que decíamos del 10% en el ingreso corriente total de las familias, en los últimos 8 años las familias han aumentado la proporción del gasto que destinan a alimentos. Es decir, no solo que gastan ya un nivel elevado, sino que lo han aumentado en aproximadamente 5 puntos porcentuales, ¿no? En promedio, el hogar promedio en México destina ahora más de su gasto a alimentos que lo que destinaba hace 8 años. Eso que nos dice que hay como una especie de empobrecimiento que va más allá de la medida de pobreza, ¿no? La medida de pobreza es una cosa muy específica, pero además el gasto nos está diciendo que las familias en general están gastando más en alimentos.
Y eso es claramente la respuesta a un menor ingreso real. Entonces, es sorprendente también que se vean todos los niveles de ingreso. Ahí sí hay como un retroceso en el bienestar de los hogares, ¿no? Porque significa que con lo que ha estado pasando con los ingresos en estos años, pues las familias han tenido que reoptimizar, cambiar su patrón de gasto y como que dedicarlo más a bienes esenciales, ¿no? Uno puede pensar en los alimentos como los bienes más esenciales. Oye, pero eso partiría del supuesto, que a lo mejor es correcto, no lo sé, a ver, ahí te va, de que la gente ya gastaba lo que necesitaba gastar en alimentos. Es decir, que no hay, parecería como que todo es de primera necesidad y por lo tanto pues ya gastabas en eso. Y cuando en realidad a lo mejor hay alimentos que ahora pues tu nivel de ingreso aumenta o bueno, o decides, porque gastas menos en otras cosas, decides gastar más en otros alimentos. A lo mejor un vino, en lugar de tomar refresco, tomas un vino o qué sé yo. Pero no parece que fuera por un cambio en calidad, porque, como digo, el gasto en alimentos fuera del hogar ha tendido a reducirse y aumentar el gasto en alimentos dentro del hogar. Es decir, no solo vemos que se gasta más en alimentos, sino que se gasta más en alimentos dentro del hogar, ¿no? Sí. La única explicación aquí es esta regla económica que nos dice que cuando los ingresos caen, pues te enfocas en el gasto más esencial, ¿no? Sí. Si bien es pequeño el cambio, pues es un cambio significativo, ¿no? Muy bien. Tenemos que irnos a un corte. Regresamos, Marcelo. Estamos con ustedes en CI en Contexto. Volvemos en un momento.